Bien, señores, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a nuestro amigo, el licenciado Ramón Pérez Fermín. Amigo de todo, amigo de todo, amigo de todos. Viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio. Monchi, bienvenido. Buenos días a ustedes. Yo siempre digo aquí que yo me siento en mi casa. Así es. Porque la verdad es que el afecto que ustedes me brindan y además de la calidad de ustedes me hace sentir de manera que esto sea más que una entrevista, una conversación muy sincera y muy familiar. Y a tu papá por siempre. Sí. Bien, Monchi, vamos a iniciar con la parte, yo creo que fundamental de tu participación, y es hablar un poquito a la gente, no de que si la gasolina sube, si baja, de cómo está, porque dentro de tu posición tú tienes que el control, el manejo de todo lo que es la compra de los combustibles, el petróleo, los precios internacionales, el manejo de la inflación, los subsidios. No es un tema fácil, pero si tú tuvieras que evaluar hoy los últimos días, luego de que tendríamos esos precios del petróleo en unos por encima de $100, que se establecieron unos subsidios hasta ciertos topes que aquí hemos dicho todos los días, yo creo que si no se hubiera establecido estos subsidios, hubiéramos tenido una inflación en 13, un 14% en vez de en un 8%. O sea, conocemos el significado de esto. Pero háblanos ahora, que nosotros vemos todos los días 70, 68, 72, 76. ¿Cómo está la situación y cuál es el pronóstico en el tema internacional con respecto a lo que tiene que ver con los combustibles? Mira, Michelle, tú con mucha propiedad has descrito más o menos lo que ha ocurrido en los últimos 18 meses en el mercado internacional y de manera muy particular de materias primas y de manera muy particular de materias primas energéticas. Al margen de la crisis financiera, consecuencia de la crisis sanitaria, tuvimos una situación que nadie podía predecir con exactitud, que fue la guerra entre Rusia y Ucrania. Y eso generó unas sanciones financieras de parte de la Unión Europea a los productos terminados rusos en un segundo tramo y en principio de la entrada de crudo a Rusia. Eso al final generó también trastocó el mercado de hidrocarburos en el mundo. ¿Por qué? Porque Europa tuvo que salir de manera desesperada a sustituir la molécula del gas natural por otro producto. En Europa se producía gas natural, al no poder entrar el gas natural de Rusia, ¿qué ocurre? Ellos tienen que buscar un sustituto a esa molécula de producción. Empiezan a comprar diésel, en su momento también buscaron otros productos alternativos, entonces eso generó escasez en otros productos. Como todos sabemos, un barril de petróleo produce N cantidad de productos derivados. No puedes producir más de uno y menos de otro. Se produce lo mismo. No importa si tú demandas más o menos. Entonces, cuando tienes un excedente de una demanda importante, simplemente o tú refinas más y almacenas o colocas menos productos en el mercado y eso hace que aumente. Eso hace, y porque hago este recuento, eso hace, o hizo en su momento, que el patrón de comportamiento entre los índices de petróleo y de productos terminados se rompiera. ¿Qué quiero decir? Históricamente, se rompió la balanza. Sí, existió una armonía entre el producto terminado y el petróleo. Es lógico, si la gasolina viene del petróleo, se supone que más o menos se comporten con algún nivel de homogeneidad, ¿no? Lo que pasa es que en este momento estamos teniendo una demanda, a principios del año pasado y hasta finales del 2022, tuvimos una demanda no típica de diésel sobre todo, porque había una demanda artificial consecuencia del bloqueo de Rusia, del producto ruso a Europa. Entonces, esa armonía se rompe y empieza a subir con mucho más intensidad el diésel y las gasolinas que el petróleo. Por eso vemos cuando empezó a bajar el petróleo, los productos terminados no bajaron en la misma proporción. Claro. Felizmente, hemos empezado a recuperar ese patrón histórico. Y eso son buenas noticias, porque eso significa que en el mundo tendremos eventualmente una vuelta a la normalidad. Sin duda alguna, si comparamos el escenario de hoy, que estamos subsidiando en el caso de las gasolinas unos 6, 7 pesos, con
50, 60, 70 pesos que subsidiamos en su momento, o con los 125 pesos que en algunas semanas tuvimos que subsidiarle a cada galón de diésel. O sea que muchas veces 125 el subsidio fue pesos. superior a los impuestos de la gasolina. En el diésel es correcto, eso es así. Eso es así. La verdad, señores, Eso es mejor que tuvimos eso es semanas. mejor que entraba a cambiar la formulita, subsidiar. Bueno, la verdad es que ese plan de subsidio es mucho más, tiene un impacto mucho más directo sobre nuestra economía que el simple hecho de tocar el subsidio. Señores, a ver, no solamente fue el programa que desplegamos de subsidio, fue en el momento que lo desplegamos. Todos conocemos lo que pasó en Panamá, que luego de nosotros incorporar el subsidio a nuestra agenda diaria, en Panamá se hizo algo similar, pero ya era tarde porque el mal se había colectado. Y nosotros tenemos una diferencia importante con algunos amigos de la oposición con respecto a este tema. Y yo quiero ser muy claro. Quieren vender el discurso algunos de que el subsidio es un gasto. Y para el gobierno del presidente Abinader, el subsidio es una inversión. Una inversión en paz social, es una inversión en competitividad, es una inversión para que este país pueda seguir teniendo un clima envidiable de negocio, es una inversión para que nosotros podamos ser, y el tiempo nos ha dado la razón, el modelo referencial de la economía y de desarrollo económico de toda la región. Y eso, señores, está por encima y desborda cualquier interés político particular. Sí. Esa es la verdad. Señores, hace un par de semanas vimos la declaración del Banco Central que decía que habíamos entrado dentro de los umbrales meta de la inflación. Y en vías de consecuencia podíamos empezar a desmontar la escalada alcista que tenían los tipos de interés en el país. Que eso en consecuencia también impactará en que la economía se reactive con celeridad. Concluyo muy breve en esta fase. Señores, todos los dominicanos tenemos un amigo, un primo, un hermano, un vecino. Para tomar un ejemplo, en la Florida. Al día de hoy la inflación en la Florida es de 2 dígitos. Lo que pasa es que siguen atrapados. Ellos están en 11%. Eso es correcto. Exacto. Al día de hoy, señores, siguen algunos atrapados en el pasado. Todos tenemos también un amigo, un vecino, un hijo, un hermano en España, en Nueva York. Y la conversación obligada entre nuestra diáspora y los que viven aquí es cómo está la cosa allá, cómo está la cosa aquí. Y yo destaco 2 elementos de esta crisis que ya nosotros podemos decir que razonablemente salimos. Uno, en República Dominicana nunca hubo desabastecimiento de productos. Nunca. Todos también hemos visto esos videos desgarradores de muchísimos países latinoamericanos e incluso de Estados Unidos, donde se veían los anaqueles vacíos. Aquí eso nunca pasó. Y 2, en la República Dominicana hemos podido ir desmontando y sorteando el aumento del tipo de interés y la inflación que se dio a nivel global con muchísimo más eficiencia que en las economías más o menos análogas a la nuestra. Yo quiero hacer una pregunta, o quizás varias, de manera conjunta. Licenciado Pérez Fermín, sabemos que hubo una crisis sanitaria y sabemos la crisis por el tema de la guerra. En un momento difícil el gobierno entra en el 2020 con todos esos problemas encima. Yo creo que quizás el monto de la inversión, que no es el gasto, que ha hecho el gobierno dominicano con los subsidios, no ha sido ni siquiera tan explotado por el gobierno dominicano para decirle a la población qué ha representado. O sea, primero, ¿de qué monto estamos hablando en los diferentes renglones de subsidio y cómo lo ha manejado eso el Ministerio de Industria y Comercio? Tal vez, Andrés, te doy la razón en lo de explotarlo. Nosotros vinimos al gobierno a trabajar, no a politiquear. Tal vez lo de explotarlo, te doy la razón. Nosotros no vinimos a hacer propaganda populista. Y esa es otra diferencia de nuestro gobierno. Vamos a hablar de la encuesta hoy. De nuestro gobierno con otros gobiernos, que yo no quiero necesariamente en hacer comparaciones vis a vis. La verdad es que el gobierno del presidente Abinader, a través de la gestión del ministro Bisonó en Industria y Comercio, hemos desplegado $1.000 millones en subsidios solamente para contener las alzas de los hidrocarburos. $1.000 millones. ¿Cuánto es $1.000 millones en pesos? Unos 54, 55 mil millones de pesos. Sí, 50 y tantos $1.000 millones de pesos solamente para contener las alzas que imponía el mercado internacional de los hidrocarburos. Harina. No, combustible. Combustible. En el caso de la harina, para nosotros poder... Y de los fertilizantes también. Pero eso se ha desplegado de otro ministerio. Exacto. En el caso de las harinas, como decía Andrés, queridos amigos,
nuestro gobierno ha destinado, ha canalizado unos 2.000 millones de pesos para que todos los que nos están viendo puedan tener acceso razonablemente competitivo y que no se transfiera el aumento internacional de la materia prima del pan de 5. Aquí no estamos hablando de postre fino, aquí estamos hablando del pan que comen todos los dominicanos de a pie. Unos 2.000 millones de pesos. Diario. En el año. Que comen diario. Que comen diario, claro, Michelle. Pero mira, en esa misma lógica, hace 2 semanas el ministro anunció que ese plan se extendía también de subsidio para productos derivados de la harina que también tienen mucha penetración social, empanadas, bollitos y demás, porque nosotros siempre actuamos en función del interés colectivo. Y yo sé que eso a veces duele, porque mucha gente perdió la perspectiva y no entiende cuando se despliegan, o le es muy gravoso entender cuando esas acciones se derraman en el bien común. Con respecto a el sector avícola, también pusimos... Y el transporte también. Ese es otro segmento, que en adición, Andrés, al subsidio a los hidrocarburos, hemos destinado unos 800 millones de pesos para poder paliar las necesidades también del sector transportista, que en vías de consecuencia impacta a todo el que con un carrito de concho, sí, a todo el que sale de su casa con laboriosidad a trabajar por la mañana. En el caso del sector avícola hemos hecho lo propio, unos 700 millones de pesos para ablandar la crisis internacional de precios y que sobre todo el pollo y los huevos pudieran llegar a precios asequibles a los dominicanos. Monchi, en el caso del ministerio, ustedes manejan toda la estadística y a veces controlar la inflación es un tema macroeconómico, correcto, cuando se ve, pero hay un tema real que ustedes manejan. Veo que ustedes, por ejemplo, tienen aplicaciones que manejan los precios diarios de todos los productos, lo que consume la gente, cuánto le significa realmente el tema del costo de la vida que sube y baja. Realmente ya se comenzaron a ver en los materiales de construcción, en el precio de la comida, la disminución de los precios, o realmente los precios se mantienen y lo que suben son los salarios. No, mira, la verdad es innegable, está ahí, no es un juicio de valor. Nada más hay que ir a los establecimientos comerciales, a las grandes superficies. Bueno, yo no sé en la comida, pero por ejemplo en la construcción, a mí me llamó ayer un constructor y me dice que él estaba desarrollando unos apartamentos, que le subieron los costos, por lo que él tuvo que subir un poquito los apartamentos durante la crisis, sí, y que ahora dice los materiales han bajado y lo mismo compradores están diciendo, mira, bajaron la cosa de nuevo. Entre un 10 y un 15% en productos clave de la construcción. En el caso de la comida... Un 10 y un 15. Sí. Que fue más o menos lo que subió ahora. Razonablemente. En el caso de los alimentos de la canasta básica, aquí hay que mirarlo quizás con un poquito de más amplitud, el foco de análisis. Recuérdense que en los productos agrícolas tenemos estacionalidad. Hay algunos productos que cuando llueve bajan, suben de precio, otros que bajan, pero en sentido general los productos empiezan a descender y eso es más o menos cónsono con las declaraciones del Banco Central de que la inflación empieza también a ceder y se coloca ya dentro de la perspectiva y la proyección deseada para el Banco Central, para nuestra economía durante el año 2023. Y eso no son juicios de valor. Sí. Lo que pasa es, y por eso hay muy poca atracción a veces mediática, con algunas declaraciones de gente que quiere eventualmente pescar en río revuelto, que quiere eventualmente maximizar escenarios que no existen, porque la gente es dueña de su propio criterio. Señor, la gente va todos los días a los mercados y va a los supermercados y la gente ve lo que está ocurriendo y lo que no, y la gente sabe lo que estaba pagando hace un mes y lo que estaba pagando hoy por los plátanos, por los pollos, por el limón, por los huevos. Eso es así. Entonces, no es tan fácil querer distorsionar las cosas en este mundo hiperconectado. Bien. Yo creo que de la parte técnica creo que estamos bien, y yo creo que el ministerio va muy bien. Y de la parte política también. Ahora que vamos a entrar a la política. Antes que eso, decirle, por ejemplo, que cuando Abinader era candidato a las elecciones anteriores, lógicamente, se habló en un momento de Ito Bisonó como posible candidato a la vicepresidencia de Luis Abinader.
Eso quizás corrió mucho o poco, pero corrió. Y ahora tenemos una encuesta de Gallup donde se hacen preguntas de posibles personas que pudiesen ir a la presidencia de la República por el PRM en caso de que Abinader decida no optar por él. Y dentro de eso está marcando Ito Bisonó, ya con un 7%, así, pero está marcando. Vamos a hablar un poquito en sentido general de la encuesta y de Ito Bisonó como político. Mira, yo creo que la encuesta refleja lo que es muy contundente desde el punto de vista quizás empírico, desde el punto de vista informal en lo que uno recoge en la calle. Y es que el presidente tiene una aceptación demoledora hoy día. De que el presidente tiene un sitial preferencial con respecto a cualquier otro candidato que esté legítimamente también intentando construir una opción ganadora. La verdad es que hoy día no hay competencia real para el presidente y para su gestión de gobierno. ¿Tuve posibilidad de una segunda vuelta con esa encuesta si los resultados fueran hoy? No, pareciera que no hay ningún espacio para ello. No, pero la intención de voto, según marca la encuesta, la intención de voto del presidente está en 47. No, pero cuando tú lo segmentas completo... A ver, las encuestas se aquilatan de manera integral. No es uno segmentándola de manera específica, porque entonces pierde objetividad. Una medición son muchas variables, se auscultan muchos elementos. Sí. Lo que no pareciera que el presidente, que ni siquiera ha dicho formalmente que acepta la nominación, que va, tiene un sitial muy, muy consolidado. Y eso lleva a uno a pensar que tendrá un desarrollo electoral en el 2024 que se acercará a niveles del 55-56%, que entonces nos indica que estará por encima de los votos obtenidos en el año 2020. Con respecto a lo otro que me preguntabas, Andrés, tú lo sabes con mucha precisión, bueno, ustedes también, queridos amigos, yo he colaborado durante muchos años cerca del hoy ministro de Industria y Comercio, y ese sentimiento que en su momento se acopió por una parte de la sociedad en el año 2020 no es más que consecuencia de un trabajo estructural hecho por Ito durante 10, 15 años a nivel nacional y que en el año 2020 germinaba en unas simpatías nacionales. La medición recoge exactamente lo mismo. ¿Qué yo rescato de esa valoración favorable del ministro Bisonó? El trabajo. Ito es una máquina de trabajo. Lo que pasa es que yo quiero ser muy preciso aquí, lo hago no como portavoz de Ito, sino porque conozco el ADN de su comportamiento y de su forma de actuar políticamente. ¿Y integridad? El ministro Bisonó hizo un acuerdo con el PRM, con el presidente Abinader, y ha ingresado a un partido a apostar en este tramo porque el presidente de la República se reelija para defender su hoja de gobierno, para defender las gestiones que estamos construyendo desde el Estado. Y no hay distracción en eso. Eso es lo único que a nosotros nos motiva en este momento, consolidar ese ejercicio gubernamental, consolidar el liderazgo del presidente y que tengamos una victoria holgada en los 3 tramos de elección en el año 2024. No hay posibilidad entonces de que el tema económico pudiera ser algo desfavorable en lo que resta del año para unas aspiraciones presidenciales del presidente Abinader. No, mire, yo cuido muchísimo mi palabra. Por supuesto que si la economía no va bien, las cosas no irán bien. No, es que la economía es lo que tumba gobierno. Es que el problema para los que quieren construir un discurso de la oposición fatalista es que la economía va bien, es que tenemos unas reservas históricas, es que tenemos en el Banco Central, digo en divisa, sí. Es que tenemos un tipo de cambio que ha sido envidiable por toda la región, es que tenemos una recuperación plena de empleos post pandemia, es que tenemos récords en exportaciones de zonas francas. Insisto, los juicios de valor tienen algún movimiento mediático, pero casi siempre terminan donde empieza la realidad. Y la gente es dueña de sus propios juicios, señores. Los tiempos en que se podía distorsionar a la ciudadanía en colectivo quedaron atrás.
Hoy día eso hay que manejarlo de otra forma, porque cada cual tiene un aparatico, cada cual puede hacer opinión pública desde su modesto hogar. Entonces no es tan fácil voltear las cosas. La economía dominicana va bien y yo soy muy claro en esto. Y lo digo con muchísima sinceridad, lo comparto con ustedes y con quienes nos ven. Nuestro gobierno, claro que hemos tenido muchísimos inconvenientes, señores. El mundo y la vida gira esencialmente en torno a tener inconvenientes y aciertos. Lo que hemos tenido capacidad de respuesta, lo que hemos podido cuando nos enfrentamos a la crisis sanitaria fue desplegar un programa de vacunación que fue paradigmático en la región y ponderado favorablemente en el mundo. Lo que hemos podido salir de la recuperación económica, de la crisis económica, antes que toda la región. Y claro está, siempre es odioso hacer comparaciones, pero todos ustedes que tienen una macrovisión de lo que pasa política y económicamente en todo el hemisferio, saben a lo que me refiero. Claro. Ustedes saben muy bien lo que está pasando en Sudamérica. E insisto que las comparaciones son odiosas. Sí. Pero como dominicanos, señores, tenemos que hacer un alto muchas veces en el camino y ver lo bien que vamos en sentido específico, pero lo muy bien que vamos con respecto a otras economías. No, y estable, por lo menos, yo creo que eso es lo fundamental en este proceso. Pero por eso decía, Michelle, que los programas de subsidio que nosotros hemos desplegado, los vemos como una inversión en estabilidad, en paz social, en competitividad. Es una inversión. Es un sacrificio grande del Estado. Claro que es un sacrificio. Y claro que es caro. Ahora, lo que es muy, muy caro es la estabilización. Sí. Lo que es muy, muy caro es no salir de la crisis. Claro. Lo que es muy, muy caro es que descienda el estatus de los dominicanos y mucho más de los más humildes desde el punto de vista económico, su capacidad adquisitiva. Eso sí es caro. Entonces, siempre le queda a uno la reflexión de qué hubiésemos hecho con esos recursos si no hubiésemos tenido que intervenir en el mercado para ablandar esos aumentos. Claro que nos queda esa reflexión, pero la vida, insisto, consiste en el tropiezo, pero sobre todo en la capacidad de respuesta para seguir acertando. Bien, finalmente, nos queda poco tiempo, licenciado, en la parte que tiene que ver con la industria, la zona franca y todo esto, veíamos muchísimo crecimiento en esta parte de la economía. ¿Se mantiene todo esto de la tendencia, la parte logística, el crecimiento? El disto que hemos visto en estos días. El disto. Claro, miren, la verdad es que seguimos siendo, por todas las bondades que adornan nuestra economía y nuestro sistema político, pero yo quiero también rescatar otro elemento aquí, y es la resiliencia del sector privado. Nada de esto hubiese sido posible sin el concurso del sector privado en los términos que lo ha hecho. El sector privado ha sido un aliado incólume del gobierno para desplegar políticas que derramen bienestar, que derramen valor en toda la sociedad. Y esa es la verdad. Tenemos un tejido productivo nacional envidiable. Tenemos unas industrias que empiezan a destacarse en todos los litorales por la calidad de sus productos. Tenemos unas zonas francas que a partir de la gestión que se ha hecho de industria y comercio con el liderazgo del presidente, han podido empezar a cooptar áreas que tradicionalmente no eran parte de nuestro catálogo de oferta productiva. Los medical devices, señores, los dispositivos médicos, empezamos a tener un nombre que se coloca en sitiales preferenciales en el mundo a nivel tecnológico. En el caso de las zonas francas y el sector tabaquero, todos sabemos que es un producto estrella para la República Dominicana. Entonces, claro que vamos muy bien, y eso es consecuencia, no fruto de la espontaneidad, sino de la confluencia de los mejores intereses del sector público y del sector privado, que hemos hecho una alianza que no está sujeta, Andrés y amigos, a las malquerencias políticas de algún sector que quiera contestarlo, sino a la bondad que genera esa confluencia adecuada. Ya tenemos Surún ahí y tenemos el tiempo encima. La marca país que ustedes propusieron, ¿verdad?, en la República Dominicana, ¿ha sido aceptada por la industria, por los empresarios dominicanos? Bueno, el proyecto de hecho en RD, la verdad es que ha tenido una expansión que a mí lo lidera un colega viceministro, que es el viceministro Fantino Polanco. A mí me llena de orgullo, me enorgullece ese proyecto, porque ha tenido un crecimiento que empieza a colocar nuestro nombre, nación, como Hecho RD, en productos estrellas de la economía dominicana, y eso es fruto de orgullo. No importa quién lo haga.
En el ministerio tenemos felizmente unos equipos que nos complementamos sin ningún tipo de mezquindades y lo hacemos con un solo objetivo, seguir aportando al país. Bien. Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio. Gracias por estar con nosotros. Pausamos.